Estoy esperando que ahí se está grabando. Ya. Les comentaba de que es la misma estructura que se sigue en cursos de Administración 2, básicamente, y en algunos casos de comportamiento organizacional. Dirección de personas, motivación, comunicaciones, motivación, liderazgo, y después los otros temas que vamos a ver la próxima semana. Bueno, ahí estoy compartiendo, lo voy a agrandar. Bueno, lo primero, ¿cierto?, es empezar a conversar sobre lo que entendemos por motivación, para tratar de después de ir viendo, ¿cierto?, cuál es la importancia en la dirección de personas. Y para comenzar a conversar sobre la motivación, tenemos que tratar no de dar un concepto propiamente tal, sino que tratar de describir, ¿cierto?, a qué se refiere, cuáles son sus características, básicamente. Y lo primero que tenemos que partir diciendo es que la motivación no es una característica de la personalidad. Como las cosas que veíamos ayer tienen más que ver con componentes de la personalidad. Ahora, ese tipo de cosas que veíamos ayer, por ejemplo, las mismas actitudes, pueden influir también en el tema de la motivación. Pero la motivación no es una característica que nosotros tengamos, porque difícilmente podríamos decir, yo podría decir, por ejemplo, yo soy una persona motivada, yo podría decir, estoy motivado. Pero así como puedo estar motivado, puedo estar también desmotivado. Por lo tanto, lo primero que vamos a decir es que es un estado. Es un estado. Por lo tanto, no es un rasgo personal, ¿ya? Tal como dice acá, es un estado que surge, que nace, ¿cierto?, de la interacción entre nosotros y la situación en la cual nos encontramos. Por lo tanto, es diferente en cada uno de nosotros en cuanto al estado y en cuanto al grado también. También podríamos decir de que se puede presentar diferentes grados. Ahora, obviamente es un tema de vida, ¿cierto? No es un tema en absoluto exclusivo a un tema de trabajo, de dirección de personas. Esto tiene que ver, ¿cierto?, con nosotros, con cómo estamos, cómo nos sentimos. Y la palabra motivación, de hecho, viene de una palabra que significa moverse, ¿ya? Y tiene que ver con eso, tiene que ver con... generalmente se le asocia con varias cosas, con energía, con entusiasmo, otros le agregan, ¿cierto?, el calificativo de pasión, deseo, potenciamiento, energía, etc. Incluso algunos teóricos muy modernos hablan del flujo de energía, pero en realidad están diciendo lo mismo que hemos sabido siempre, que tiene que ver, ¿cierto?, con cómo nos sentimos, la predisposición que podemos tener en algún momento, y eso nos va a canalizarlo, ¿cierto?, a canalizarnos hacia querer hacer ciertas cosas, o sentir que podemos hacerlas y estar dispuesto a dar el mayor esfuerzo para tratar de alcanzarlas. Ahora, normalmente, ¿cierto?, eso va condicionado al deseo de conseguir algo, porque todos nos movemos por algo, siempre. Desde que nos levantamos, ¿cierto?, tenemos un propósito que dirige nuestro esfuerzo. Entonces, la motivación, ¿cierto?, va en ese sentido. Por lo tanto, vamos a decir que se vincula, en este caso, ¿cierto?, con el comportamiento, por cuanto el mayor o menor grado de ella nos puede llevar a comportarnos de una forma o de otra, y sentirnos también de una forma u otra, y eso llevarnos, ¿cierto?, a comportarnos de una determinada forma. Del punto de vista de la dirección de personas, que es lo que nosotros estamos en este curso estudiando, decimos que conseguir
tratar de motivar a los empleados es tratar de qué cosa. Es tratar de lo que sale acá, pues tratar de lograr una mayor disposición para que los trabajadores, los colaboradores o los subordinados, ¿cierto? Que entre comillas lo digo porque es una palabra antigua, pero que se sigue usando porque permite entender muy bien la relación, esté, ¿cierto?, dispuesto a emplear con el mayor entusiasmo, fuerza, energía, un mayor esfuerzo para alcanzar las metas de la empresa. Ahora, tal como dice acá, y lo que comentaba recién, lo normal es que esa mayor disposición va condicionada con algo que nosotros deseamos. Siempre, ¿cierto? Porque eh, hacemos las cosas por algo, por algo. Hay distintas formas que nos pueden generar motivación, eso lo vamos a ver en un ratito más, pero hacemos las cosas por algo. Y el tema, ¿cierto? En el caso de los administradores va en el sentido precisamente de ver cuáles son las cosas que a las personas las mueven para ir en ese sentido respecto a generar esta mayor disposición. Por lo tanto, una de las tareas importantes de los administradores es crear las condiciones, ¿cierto?, que favorezcan que surja la motivación y que se mantenga, porque es fácil que las personas se desmotiven. Puede partirse, esto puede comenzar por un desanimo o desánimo, ¿cierto? Y transformarse en una desmotivación. Normalmente, y esa desmotivación puede tener incluso efectos que en el tiempo pueden producir situaciones bastante, desde el punto de vista personal, bastante perjudiciales, ¿cierto? Se pueden transformar en temas de estrés, se pueden transformar en temas de... Incluso hay una enfermedad que se llama el síndrome de Burnout, que se llama, se refiere en psicología al trabajador quemado. Quemado. ¿Qué significa eso? Hay personas que llegan a grados de estrés y desmotivación, que están en el trabajo solamente porque no tienen ninguna otra posibilidad, o sea, tienen que levantarse e ir a trabajar, pero están en un contexto absolutamente ya estamos hablando de un tema ya de enfermedad. Entonces, eso es como un caso muy extremo, por supuesto, pero para que entendamos de que esto es un tema que es importante, ¿ya? Muy importante. Bueno, lo que vamos a ver ahora son algunas teorías, ¿ya? Algunas teorías de motivación que nos permitan entender cómo se ha ido tratando esta dinámica desde que empezó a haber preocupación por ella. Y esto básicamente viene de, tal como dice acá, más o menos de término de la primera mitad del siglo XX, cuando se cambia el paradigma de lo que era la administración en general. El concepto antiguo era básicamente en base a la productividad, solamente la productividad era importante, el concepto del hombre económico, ¿cierto? Que lo único que lo movía era el dinero y durante muchos años la mayoría de las teorías de administración básicamente se preocupó de eso, cómo hacer más eficiente el trabajo. Y pagarle bien a los trabajadores, bien, pagarle bien, pero de acuerdo a la productividad, porque lo único que los movía era el dinero. Entonces, después antes de terminar el siglo XX, y producto precisamente de unos experimentos que se realizaron en Estados Unidos, que duraron varios años, se empezó a surgir el interés por el estudio de cosas, aspectos, ¿cierto?, que generaban en los trabajadores una disposición a trabajar o un mayor interés y que no tenían precisamente que ver con la remuneración, sin desconocer que la remuneración es un tema que tiene que estar. Pero perdón, se llegó a comprobar de que era muy importante también las relaciones con los compañeros, las relaciones con el jefe, eh, el interés del jefe por los trabajadores, la forma de dirigir. Entonces, eso cambió todo el paradigma y ahí para adelante surge todo lo que se llama el movimiento de relaciones humanas en la administración y surge la importancia de las personas, ¿ya? Y ahí justamente empiezan a surgir las primeras teorías y surgen precisamente productos de psicólogos que se preocuparon de estudiar mucho el tema y generaron algunas teorías. Esta es una de las primeras teorías que uno estudia
y que ustedes la deben conocer porque esta teoría se comenta también en marketing. En marketing. Acuérdense que marketing tiene que ver con satisfacer necesidades, ¿cierto? Y cuando los estudiosos los que aplican las estrategias comerciales buscan qué cosas mueven a las personas, qué cosas las satisfacen, también se preocupan mucho de precisamente qué es lo que las motiva. Entonces, es una teoría que se ocupa en diferentes disciplinas y es la famosa pirámide de Maslow. Básicamente, ¿cierto? Se conoce como la pirámide de Maslow, porque es una pirámide con 5 tipos de necesidades que se consideran jerarquizables. ¿Qué sentido? De que la persona, lo que plantea la teoría es que partiendo de las necesidades más básicas, ¿cierto? En la medida que la persona las va satisfaciendo, ya dejan de ser tan satisfactorias y se le van surgiendo nuevas necesidades. ¿Ya? Y tiene mucho que ver, ¿cierto?, con el comportamiento de las personas. Entonces, él habla, ¿cierto?, de estos niveles, ¿cierto?, perdón, o tipos de necesidades, partiendo por las cosas más básicas que necesita toda persona, ¿cierto? Necesidades fisiológicas, alimentación, sed, vestuario, sexo, ¿cierto? Son como las cosas básicas que necesita el individuo y son tan básicas que muchas tienen que ver incluso con la misma sobrevivencia en algunos casos. Satisfecho, ¿cierto? Ese grupo de necesidades, plantea Maslow, el individuo le surge por necesidad, ¿cierto? Lo que él llama estos aspectos de seguridad, tanto física, pero y también emocional, ¿no? El trabajo, la familia, el círculo directo, por ejemplo. Satisfecha ese grupo de necesidades, las personas tenemos necesidades sociales, necesidades de afiliación, de estar con otras personas, de sentirnos aceptados, de pertenecer a un grupo. Bueno, está la amistad, afecto, ¿cierto? Ahí podríamos poner varios ejemplos. En un plano superior vienen las necesidades de estima. Y esto ya tiene que ver conmigo, como persona. Y tiene que ver con sentirme bien con lo que hago, necesidades de ser reconocido, posición, estatus. No todos tienen todas las mismas necesidades, pero en ese nivel, ¿cierto?, se consideran estas necesidades de estima. Y por último, él plantea, ¿cierto?, un estado final que él llama de autorrealización, que sería, ¿cierto?, cuando el individuo alcanza el máximo de su potencial y se siente plenamente realizado. Ahora, Maslow posteriormente en estudios que hizo después de esta primera teoría, complementario, digamos, plantea en sus libros de que básicamente él había encontrado que era muy difícil llegar a ese nivel de autorrealización. Ahora, ¿qué importancia tiene esto en el tema de la administración? Bueno, esta teoría podría ser bastante útil si nosotros tuviéramos pocas personas a cargo y además pudiéramos de alguna forma, ¿cierto?, saber qué es lo que las mueve, qué es lo que las motiva, porque de acuerdo a eso podríamos, ¿cierto?, igual estamos hablando del punto de vista personal y también laboral, por supuesto. Siempre pensando en el tema laboral, porque eso en definitiva es lo que marca la relación que estamos mencionando. Pero si yo supiera, por ejemplo, cuáles son las cosas que más generan este flujo, esta energía, podría perfectamente tratar de dar los incentivos suficientes, ¿cierto?, en esa línea. Pero resulta poco práctica, ¿cierto?, cuando tenemos muchas personas a cargo. Una, porque es muy difícil poder conocer a todos los trabajadores, muy difícil, porque todos tenemos cosas que no mostramos. Eso también es un tema absolutamente natural. Por lo tanto, esta teoría sirve bastante para entender que efectivamente las personas van, por llamarlo de una forma, escalando en cuanto al surgimiento de necesidades que siempre tienden a ser de orden superior. Por supuesto, estamos hablando de personas racionales, personas que funcionan con un equilibrio psicológico normal, digamos. ¿Ya? Si yo tuviera un trabajador, por ejemplo, que viene porque había perdido su trabajo y estuvo mucho tiempo
cesante, le costó mucho encontrar trabajo, ¿cierto? Lo más probable es que ese trabajador lo que más le interesa es la seguridad. Es la seguridad porque va a querer estabilidad, conservar su trabajo. Pero otros que ya ese tema ya no es tan comparativamente, ¿cierto? Tan importante, obviamente tenemos que apuntar en otro tipo de necesidades para verlo en el campo de la motivación. Esta otra teoría, la teoría de XY, que es de Douglas MacGregor, esto es, es posterior, ¿cierto? En los años 60 escribe MacGregor su primer libro, es un gurú, digamos, de la administración, un referente, particularmente en el campo de los recursos humanos y de las personas. Y él él se preocupó de estudiar a los jefes. ¿En qué sentido? Él hizo toda su propuesta, hizo su estudio, digamos, para poder formular su teoría, ¿cierto? No olvidemos nunca que una teoría cae dentro del campo de un estudio, ¿cierto? Científico, donde se generan hipótesis, postulados, ¿cierto? Y después se intentan comprobar a través de los estudios posteriores para llegar en definitiva a formular, digamos, una teoría o una propuesta que sirva para estudiar una determinada disciplina y que permita entender, ¿cierto?, dentro de esa disciplina alguna dinámica en especial. Entonces, él lo que hizo fue básicamente se preocupó mucho del tema de los jefes, cómo los jefes percibían a sus trabajadores. Y él, al final de su estudio, él encontró, ¿cierto?, que habían dos grandes, generalmente cuando uno hace un estudio puede encontrar encuentra muchos resultados, ¿cierto? Y esto tiene también un componente estadístico, eso, ¿cierto?, respecto a la recolección de información y su análisis. Pero básicamente encontró que habían dos grandes grupos de directivos que tenían una percepción respecto a los trabajadores que era diametralmente opuesta. Por eso que él le puso teoría X y teoría Y, ¿cierto?, para diferenciarla. Podría haberle puesto A, B, cualquier letra, pero él le puso teoría X y teoría Y. Y es como la conocemos todos los que hemos estudiado y seguimos estudiando el tema de la administración. Son dos teorías contrapuestas de dirección respecto a la forma en que los directivos ven a los trabajadores. Y en el caso de la teoría X, básicamente los que están a cargo de personas, ¿cierto?, los principales postulados, ¿cierto?, son de que, respecto a esta teoría X, de que las personas son evidentemente flojas, son perezosas, no son responsables, si pueden evitar el trabajo lo van a hacer, necesitan estar constantemente siendo presionados para hacer las cosas, por lo tanto no son capaces, por ejemplo, de trabajar solo en absoluto, necesitan presión, ¿ya? Y por el otro lado, la teoría griega plantea algo absolutamente distinto, que las personas sí son responsables, incluso tienen autocontrol, si se les da el reconocimiento adecuado o los estímulos adecuados, pueden lograr grandes objetivos. En general, son las cosas, ¿cierto?, más positivas respecto a la percepción de las personas. Entonces, aquí tenemos a MacGregor. La teoría X, las personas son recursos, así como es el capital, como son los otros recursos. Si pueden evitar el trabajo, lo van a hacer. Necesitan mucho control, mucho control. La teoría Y plantea algo absolutamente distinto. Las personas tienen potencial, pueden asumir responsabilidades, si son bien dirigidos, se pueden esforzar. El trabajo es algo natural, no se considera una carga, como en la teoría X se plantea. En el caso de la teoría Y, el trabajo es algo natural que las personas necesitan y están dispuestos a dar el mejor esfuerzo para que les vaya bien y obtener beneficio. Esto se ha conocido por muchos años como como una analogía, como una forma de tratar de decirlo, ¿cierto?, la famosa teoría del garrote y la zanahoria. No sé si la han escuchado alguna vez nombrar. ¿Ha escuchado a alguien nombrar esta o la han estudiado? No, profe, por lo menos yo no.
se conoce mucho, ¿cierto?, con ese nombre, incluso a ese, hasta el día de hoy, ¿ya? De repente hay personas que están hablando en la televisión o algo, haciendo referencia a algo de trabajadores y hablan del famoso garrote y la zanahoria, ¿ya? Porque dice que hay dos formas de hacer andar un burro, tal cual, ¿eh? Pegándole con una vara, ¿cierto?, o poniéndole una zanahoria por delante. ¿Fija? Y por años esto se ha referenciado de esa forma, ¿ya? No porque sea algo gracioso, sino porque es una forma que en la administración se ha tratado por muchos años de dar a entender que, que vamos a encontrar, que se pueden Profe, encontrar distintos. Sí, entonces en ambos casos igual la persona necesitaría a alguien detrás de él, ¿o no? No sería como para alguien que agarre y se vaya solo, ¿no? Siempre necesitaría en ambos casos a alguien que esté ahí detrás de él, ¿o sí, no? sí, el tema no va por no tener jefe, el tema va porque en el caso según la teoría de X, ¿cierto? El caso de la teoría de X plantea que los jefes, ¿cierto?, tienen esa percepción de los trabajadores y su estilo de administración va en ese sentido. En el caso de la teoría Y, ¿cierto?, los jefes tienen esa otra percepción de los trabajadores, por lo tanto ellos pueden delegar, pero siempre va a haber alguien a cargo, pueden empoderar, ¿cierto? Ya estamos hablando con conceptos más modernos, en ese tiempo no se hablaba de empoderar, pero va en ese sentido, ¿ya? En ese sentido. Ahora, como esta es una teoría que se estudia dentro de la teoría de motivación, es, es básicamente para aquellas personas que están estudiando administración de personas, ¿cierto? Entiendan de que a través de la historia, a través del tiempo, han existido estos enfoques o formas de ver a los trabajadores. Ahora, perfectamente nosotros podríamos encontrar en algún tipo de organización, a lo mejor algún jefe que efectivamente piense, sí, pues sí, hay de todo en la vida del Señor. Aun cuando hoy día hablamos, ¿cierto?, del capital humano, la importancia de las personas y todas estas cosas buenas y positivas que hoy día usamos en la administración, o sea, podemos encontrar algún estilo de directivo que por su forma de ser a lo mejor tal vez podría tener cierto este tipo de percepción de los trabajadores. Ahora, hoy en día, ¿cierto? Estar absolutamente descontextualizado. O sea, no es algo que pueda tener una posibilidad, ¿cierto?, de una situación así de permanencia en el tiempo. ¿Ok? Ahora, esta teoría que estamos viendo acá es súper importante, que es la teoría de Friedrich Herzler, que se conoce también como la teoría de motivación e higiene. Ese es el nombre de la teoría, motivación e higiene. La higiene no tiene nada que ver con cosas de salubridad, ¿ya? Tiene un poquito que ver, pero no mucho, pero la palabra no va para allá, ¿ya? Ahí vamos a explicar de qué se trata. También se conoce como la teoría bifactorial o de los dos factores, porque habla de dos tipos de factores. ¿Qué es lo que dice Herzler? Él dice que hay algunos factores y que él les llama factores de higiene en su teoría, que cuando la persona no los tiene, estamos hablando del trabajo, cuando la persona no los tiene, le genera insatisfacción. Por ejemplo, una remuneración que no me agrada, el ambiente en que estoy trabajando, el ambiente físico, bajo mi oficina, las condiciones de seguridad de la organización, ¿ya? Son todas cosas que no tienen que ver con la persona en forma interna. Entonces, él lo llama factores de higiene. Entonces, lo que plantea es que cuando la persona no tiene estas cosas, eso le provoca una insatisfacción. Pero cuando la persona lo obtiene, no le genera satisfacción, sino que lo único que ocurre es que le quita la insatisfacción. ¿Ya? Les quita la insatisfacción, pero no les genera satisfacción real, porque la satisfacción real es lo que sí puede llevar a un estado de motivación. Sin embargo, plantea que hay otros factores, y que él los llama factores de motivación, que sí son los que pueden generar satisfacción y a la larga un estado de motivación. Y son las cosas que tienen que ver con la persona. Es decir,
Cuando me reconocen, por ejemplo, que estoy haciendo el trabajo bien, cuando me dan mayores responsabilidades, porque estoy haciendo las cosas bien. Entonces, estos factores de higiene, su presencia solo elimina la insatisfacción, pero su existencia no motiva a los trabajadores. El sueldo, el cargo, las condiciones de trabajo, etcétera. Básicamente lo que plantea, ¿cierto?, que estas cosas, cuando uno las consigue, uno le quita la insatisfacción, pero a medida que pasa el tiempo, las cosas esas ya dejan de generar algún grado de, por llamarlo así, de tranquilidad. ¿Ya? El caso del sueldo es como un ejemplo que siempre se da, siempre se da. Las personas normalmente Profesor, cuando... ¿Sí? perdón, esto sería así ¿Sí? como tener un buen trabajo, con un buen horario, con un buen sueldo, pero no hay posibilidades de ascenso, no hay posibilidades así como de optar a otro cargo, algo así. No es tan absoluto, ¿ah? No es tan absoluto. No es tan absoluto. Lo que plantea más bien es como, en el fondo, plantea que las personas siempre en algún momento van a perder, se les va a generar más insatisfacción. Más insatisfacción. O como que casi nunca van a estar satisfechas con lo que tienen. Ya. Es Es como como que salud mental el término me higiene suben, sería ello, ¿no? me suben en la remuneración, o sea, al principio, ¿cierto? Lo encuentro espectacular, pero después ya me acostumbré pues, a esa nueva remuneración. Entonces, deja de ser, es algo que me causa, ¿cierto? Un grado de estabilidad, perfecto, pero no genera la motivación en el tiempo. ¿Sabe qué, jefe? Profe, a mí me pasa eso, que a mí yo duro 10 años en un trabajo y después me aburro. Como que ya cumplí mi etapa y me quiero buscar otras cosas. Siempre me pasa eso. El Oye, pero tiempo si me desmotiva. esto, no solamente, esto nos pasa a todos. Pues, sí, lo que pasa es que es un tema que tiene que ver, ¿cierto?, con las personas. Sí, esto está bastante estudiado. O sea, eh, y es porque las personas normalmente tienden yo casi todo, porque estas son teorías, o sea, no todo el mundo puede caer acá, pero la mayoría, ¿cierto?, le puede pasar esto. O sea, que me dieron una oficina súper bonita y me siento bien. ¿No? Me siento bien, pero eso no significa que me vaya a generar una motivación, una motivación. Y a lo mejor una semana más la oficina ya va a ser para mí lo normal, ya no, me da cierto lo mismo porque ya es algo habitual en mí, forma parte de mi zona conocida, por decirlo de una forma. Entonces, Profe, sería como entonces un trabajador, un buen trabajador, pero alguien que ya está como cómodo, no alguien que está con ambición de metas o lograr algo más, sino ya está como que ya quiere estar en zona de confort. Algo puede así, ¿o ser, no? sí, 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 puede ser, por supuesto, tiene mucho sentido, ¿ya? ¿Y Y yo lo tiene que ver con decía, eso? por Sí, ejemplo, en mi trabajo, así como a modo, en mi trabajo yo tengo un buen sueldo, es una ya. excelente pega. Mis jefes son un 7. Me gusta mucho mi trabajo, todo lo que se hace, todo. Pero yo no voy a tener la posibilidad de ascender a un cargo diferente. Siempre voy a estar en el mismo cargo porque como es una organización sin fines de lucro, no existe una gerencia, por ejemplo, no existe el departamento de recursos humanos, sino que ahí estoy, po. Y me van a ir subiendo el sueldo siempre, pero en cuanto a competencia, habilidades, etcétera, no hay posibilidad de crecimiento en esa área. Por eso era la mención. Sí, 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 es correcto, es correcto. En el fondo, la teoría, ¿cierto?, plantea de que normalmente la persona que se motiva en el tiempo, y cuando hablamos de motivación, es en el fuero interno hay algo que me genera una energía que me mueve por sí solo, más que por las cosas que me dan. Las cosas que me dan son importantes, por supuesto. Pues si estos factores de higiene, todos los necesitamos. Y mientras mejores sean, mucho mejor. Pero la teoría plantea, ¿cierto?, que hay otras cosas, como te decía, que en lo interno me pueden generar esas ganas de tratar de, de moverme, por decir una forma, de la mejor forma posible. Y eso tiene que ver mucho con esto que se conoce que son los motivadores a largo plazo.
el reconocimiento, el poder quedar a cargo de algo, ¿cierto? Como asumir un nuevo cargo puede ser, o reemplazar al jefe en algunos casos, a veces no es tan fácil llegar a ocupar un nuevo cargo, pero hay cosas que nos pueden dar que nos generen efectivamente esa motivación, en general, ¿cierto? Todos somos distintos, entonces a no todos nos puede provocar el mismo efecto, pero en general estas cosas sí sirven. Por eso que esta teoría es importante, es interesante y tiene mucho que ver con cómo se hacen las cosas en la práctica. Porque ¿qué es lo que hacen las empresas? Las empresas saben que los factores, me faltó decirle esto, esta teoría, tiene varios años, pero hoy día está absolutamente actualizada, y hoy día los factores de higiene se les llama factores extrínsecos, que es una palabra que Henry no usó en ese tiempo. Y a los factores de motivación se les llama factores intrínsecos, que son los internos, los míos. Entonces la empresa, ¿por qué decía que esta es una teoría que tiene mucho que ver con lo que las empresas hacen en la práctica? Porque en la empresa normalmente hay altos trabajadores, difícilmente un jefe va a ser un psicólogo de sus trabajadores y va a intentar, ¿cierto?, hacerle algún tipo de terapia o tratar de ocultar cosas de él para poder ver cómo lo puede potenciar o facilitar. Eso es muy difícil en la práctica. Entonces, las empresas saben que hay factores extrínsecos que son necesarios. Tener una remuneración, las condiciones de trabajo, bueno, hay algunas cosas que son legales, digamos, esas tienen que estar sí o sí, pero hay otras cosas que son las que, además que tenemos que pensar también en la estabilidad del trabajo, la gente se va a cambiar de empresa, entonces esas cosas son necesarias. Pero también sabe que estas cosas también son muy importantes y que pueden ser muy importantes en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Las empresas buscan programas, ¿cierto?, que les sirvan a muchos trabajadores. El tema de la misma capacitación, ¿eh? El tema del empoderamiento, ya como una práctica, ya la capacitación es un proceso, es algo que podemos hacer, pero el tema del empoderamiento, de la delegación, eso ya forma parte de las buenas prácticas que usan hoy en día, básicamente, las empresas que se preocupan bastante de las personas y intentar que las personas se sientan bien y por lo tanto aporten también más a la organización, pues sí, eso también es parte, digamos, de la tarea. Entonces, esta teoría tiene mucho que ver con cómo las cosas se hacen, ¿cierto?, en la realidad en la empresa. ¿Ya? El trabajador del mes o el trabajador del año, todo ese tipo de cosas apunta a estos factores, los factores intrínsecos. A todos nos gusta ser reconocidos, ¿cierto? Ser de alguna forma, porque nos genera esa cosa en lo interno. Esos son los factores intrínsecos. Bueno, esta otra teoría de motivación es de McClelland, David McClelland. Entonces, él básicamente en sus estudios, ¿cierto?, igual encontró que había muchos grupos de necesidades, pero encontró que estas tres se destacaban sobre todas las demás, donde básicamente caen las grandes muestras, digamos, caían en estas tres categorías, por decirlo así. Personas que tienen una alta necesidad de logro, personas que tienen una necesidad de poder y personas que tienen una necesidad de afiliación. Cuando se habla de necesidad de logro, se refiere, ¿cierto?, que hay personas que lo que más las mueve, si su necesidad va por ese sentido, eso es lo que más las mueve, o sea, alcanzar metas, ser el primero, conseguir objetivos, y eso la impulsa. Hay otras personas que lo que más las mueve es el deseo de tener influencia en los demás. Eso se relaciona con el poder, tener impacto, ejercer influencia. Estamos hablando dentro de la organización, por supuesto. Y tercero, personas que tienen una alta necesidad de afiliación, que eso es lo que más las mueve. Ahora, a lo mejor todos podemos tener estas tres necesidades en algún grado, pero hay algo de estas cosas que va en algún momento, ¿cierto?, a ser más preponderante que las otras. Las personas que tienen alta necesidad de afiliación son las personas que les gusta, que lo que más les interesa, ¿cierto?, es sentirse grato con las demás personas, incluso ayudarlas si es posible, tener relaciones interpersonales estrechas. Esta teoría es muy interesante, aquí salen algunos ejemplos.
por el logro, excelencia, buen trabajo, bien realizado. Las personas necesitan siempre que les digan que lo están haciendo muy bien. Las que tienen motivación por el poder, ¿cierto? Bueno, les gusta estar a cargo, o sea, obviamente, que es ser importante, ¿cierto? Desde el punto de vista dentro del trabajo. Y motivación de afiliación, estar bien con los demás, tener contacto, sentirse bien, ¿cierto? Con otras personas. Bueno, lo que le iba a decir es que esta teoría es muy importante porque es la teoría que dio origen a lo que hoy día se conoce como la administración por competencia. De hecho, se reconoce a McClellan como el padre, digamos, de la administración por competencia, aun cuando después ese modelo de administración se profundizó por muchos otros autores. Pero él fue el primero que habló de estas cosas. Entonces, si somos distintos y tenemos distintos tipos de cosas que nos mueven, significa que para distintos tipos, ¿cierto?, de trabajos pueden haber personas que tienen características más apropiadas para hacer algún tipo de trabajo. Y ahí surge el concepto de las competencias, como las conocemos hoy día. Entonces, esa es una de las importancias de esta teoría de McClellan, que surge como una teoría de motivación, pero después, digamos, sentó las bases para todo lo que hoy día está dentro del tema de la administración por competencia. Ya, esta que está acá es distinta, teoría del diseño opuesto. Esta tiene que ver con el trabajo, propiamente tal. ¿Cómo hacer que el trabajo sea motivante? Y se puede intentar de dos formas. Ampliar el puesto o enriquecerlo. Cuando se habla de ampliar el puesto, se habla de hacerlo más diverso, que no sea tan rutinario, es decir, que yo haga más cosas, no más de lo mismo, sino que pueda tener cierto algún grado de variabilidad, de poder, de que el trabajo en definitiva no sea tan monótono. A eso se refiere. Y segundo, que es otra cosa, es enriquecerlo el puesto, que significa que yo puedo seguir haciendo lo mismo, pero tener un mayor grado de control sobre el trabajo, poder tener, por ejemplo, algún grado de poder decisional, se refiere a decisiones. Tal como dice acá, se pueden incorporar algunas responsabilidades sobre el mismo trabajo. Eso se conoce como enriquecer el puesto. Bueno, estas dos que están acá son bastante parecidas y son como muy obvias cuando las analicemos, porque tienen mucho sentido común, porque plantean que normalmente las personas, vamos a verla en detalle, pero normalmente las dos plantean algo parecido, y las personas se motivan, se sienten, se les genera motivación por lograr un objetivo, cuando piensan que primero que el objetivo es un objetivo válido, y segundo que si ellas dan el esfuerzo pueden conseguirlo. Por eso esta primera habla de las expectativas. Las personas se sienten motivadas a realizar actividades para alcanzar un objetivo si creen en la validez de este y además consideran que lo que van a hacer servirá para lograr ese objetivo. O sea, tiene mucho sentido porque si yo tengo un objetivo y estoy a priori pensando que haga lo que haga, no lo voy a lograr, por supuesto que no, eso no me va a generar ningún grado de motivación. ¿Se fijan? Si pasa lo contrario, me surge la motivación, porque hay algo que me va a impulsar a hacerlo, porque pienso de que lo que voy a hacer sí me va a servir para conseguir el objetivo. Y la teoría de Porter y Lawler se parece mucho a esta, porque dice que la intensidad, ¿cierto?, de la motivación, la intensidad, qué tan alto sea esa fuerza y lo que yo esté dispuesto a hacer, va a depender de lo que yo espero obtener y además la percepción de que sí lo puedo conseguir. Por eso se parecen mucho estas dos teorías. Bueno, esto que está acá es como lo más moderno en motivación, ¿ya? El enfoque antropológico. Este de Juan Antonio Pérez López, doctor de Harvard, español, por supuesto, ¿cierto?
con ese nombre, ¿ya? Él plantea una nueva teoría de la elección de personas. La verdad es que le agregó un tercer ingrediente a la teoría que hablábamos antes de los dos factores. Porque él habla de los factores extrínsecos, intrínsecos, y agregó un tercer elemento que son los factores de tipo trascendentes dentro de esta escala, ¿ya? Los factores extrínsecos son los que ya mencionamos, el sueldo, ¿sí? Esas cosas que son como de lo que me rodea. Las intrínsecas tienen que ver conmigo. Desarrollo, capacitación, ¿cierto? Ser bueno en lo que hago, y si me lo reconocen, mucho mejor. Entonces, pues, pero él le agrega un tercer elemento, que es la trascendencia de lo que yo hago, en el sentido de que eso me puede generar una motivación aún mayor. Y se refiere a ser importante para los demás, ser un aporte. No solamente para la empresa, sino que también para los compañeros de trabajo, en el fondo para todos. Mi trabajo es importante para los demás, puedo ayudar a hacer el bien. Incluso habla del amor, entrega incondicional, me la juego por los demás, ¿ya? Bueno, se conoce como el enfoque antropológico, que es de este profesor. Bueno, los españoles, las escuelas españolas de administración son absolutamente reconocidas a nivel mundial en cuanto a sus programas, por ejemplo, de posgrado, y particularmente en estas áreas de personas, en áreas de personas. Muchos de los autores que se leen hoy día en lo más moderno, administración, en los posgrados, por ejemplo, son españoles. Pues este es uno de ellos, pero hay otros que también son importantes. Motivación en la práctica. ¿Qué más podemos hacer? Tiene que ver con lo mismo que estábamos hablando recién, pero ya es como la cosa muy práctica en el trabajo, ¿cierto? Rotar los puestos, diversificar el puesto, enriquecerlo, trabajo alternativo. Bueno, esta presentación tiene un par de años, si se fijan, horario flexible, trabajo compartido, teletrabajo. Hace 2 años atrás hablábamos del teletrabajo como una forma de motivación. Bueno, por el tema de la pandemia se transformó en una necesidad, ¿ya? En una necesidad. Hay muchas personas, lo que estábamos hablando recién, que esto les significó, ¿cierto?, un cambio súper importante y positivo, como hay otros que a lo mejor están aburridos ya, porque quieren puro volver a la oficina o ya han vuelto. Pero que va a quedar, va a quedar. Las organizaciones, ¿cierto?, ya se dieron cuenta de que se puede, ¿cierto?, alcanzar efectividad con esta forma de trabajo, y la empresa igual, ¿cierto?, se han estado readecuando, estamos hablando ya de lo que está pasando hoy día, ¿cierto?, a estas nuevas formas, lo mismo que estábamos hablando recién, los ejemplos que estaban dando sus compañeros antes que comenzáramos con la clase, cosas que están pasando hoy día. Pero en definitiva, las empresas pueden buscar otras formas de hacer el trabajo, también adicionalmente, menos monótono, más atractivo en algunos casos, poder compatibilizar trabajo con familia, con deporte, con otras cosas. Todos tenemos distintos intereses. Siempre que se cumplan los objetivos de la organización y se puedan encontrar formas distintas, las empresas están abiertas a hacerlo. Sobre todo idea. Involucrar a los trabajadores en la medida que se pueda, darles más autonomía, involucramiento, ¿cierto? Todas esas cosas son importantes. Bueno, obviamente, tal como dice acá, muchas de estas teorías, muchas de las ideas son complementarias. Por lo tanto, lo importante, ¿cierto?, bueno, es saber de que existen y nos ayudan, particularmente los que trabajan con otras personas, a buscar la mejor forma de poder intentar generar, tal como decíamos antes, y ojalá mantener la motivación, que podríamos decir que a veces es más difícil mantenerla que alcanzarla, ¿ya? Por las características que pueden tener las personas, una tendencia
a aburrirse o precisamente a desmotivarse, que es lo contrario a lo que estamos hablando. Ahora vamos a hablar del liderazgo, ¿ya? Liderazgo. Está relacionado con la motivación. Porque una de las cosas que hoy en día, bueno, desde hace tiempo en realidad, pero que se consideran como una característica, podríamos decir, de los líderes efectivos o eficaces que manejan muy bien sus equipos de trabajo, sus trabajadores, que se transforman en un facilitador en muchos casos, es que normalmente tienen bastantes habilidades, bueno, en general en el tema de administración de personas, habilidades blandas, pero también, ¿cierto?, en el tema de la motivación, en el tema de la motivación. Por eso que se estudia motivación primero y después se estudia liderazgo. Y por eso que también hablamos de comunicaciones antes, porque obviamente un líder también tiene que tener esas habilidades normalmente de poder transmitir y poder articular diferentes cosas. Bueno, pero antes de la presentación hay que decir que para nosotros el líder, primero que nada, el líder va a ser un jefe. El fenómeno del liderazgo lo estudiamos desde el punto de vista formal. ¿A qué me refiero con formal? El líder es aquella persona, vamos a decir jefe, pero no necesariamente, el liderazgo se puede dar también en distintos niveles, no necesariamente el gerente general, puede ser, bueno, es el principal líder, pero pueden haber otros líderes de la organización. Entonces, el jefe, que además de ser jefe, por lo que vamos a ver a continuación, porque el jefe normalmente hace lo que tiene que hacer, planifica, organiza, se preocupa, toma decisiones, ¿ya? Hace su pega, normalmente la hace bien porque está para eso. Pero si además tiene algunas características, condiciones, competencias, habilidades particulares que generan en las personas un sentimiento de fidelidad, de atracción, no física, sino que de sentir que esa persona efectivamente es una persona creíble, ¿cierto? Una persona carismática, que genera esas cosas positivas, puede ser conceptualizado como un líder de la organización, como un buen líder, digamos, eficaz. Profe, entonces diríamos que el jefe es el que puro se preocupa por la empresa y el líder es el que se preocupa porque el trabajador esté bien en la empresa. Sí, puede ser, pero no lo pondría tan extremo. Lo que pasa es que la verdad es que los jefes, digamos, tradicionales, normalmente trabajan en forma bastante opresionada, son muy buenos solucionando problemas, los jefes normalmente, los jefes tradicionales, porque están para eso. Y los jefes de distintas áreas de negocio conocen su negocio, por lo tanto, están para eso, tomar decisiones, solucionar problemas. Entonces, esto, si lo llevamos a un nivel, por decir de una forma un poco más allá, en el sentido de que las empresas también necesitan personas que sean especiales. Para conseguir cosas especiales se necesitan cosas especiales. Entonces, si a ese jefe le agregamos estos otros elementos, no todas las cosas positivas que hemos hablado, pero pueden ser igual líderes, tal vez con algunas de ellas, siempre que no tengan un comportamiento malo o negativo, ahí tendremos que descartarlo. Bueno, vamos a ver la presentación y ahí vamos a ir avanzando con el tema. Vamos a ver igual que recién, más o menos que se entiende, ¿cierto? ¿Qué significa? Algunas características, algunos componentes, y después vamos a ver algunas teorías que nos permitan ir
entendiendo, ¿cierto?, más esta dinámica. Algunos lo llaman el fenómeno liderazgo. Yo prefiero en realidad la palabra dinámica en el sentido de que es algo, ¿cierto?, que se genera en la organización. ¿Por qué hicimos esta salvedad recién respecto a lo que íbamos a entender por líderes? Porque muchas veces en las organizaciones hablamos de líderes cuando nos referimos a algunas personas que en el ambiente de trabajo, trabajadores, ¿ya?, en el ambiente de trabajo, por sus características personales o de influencia, ¿cierto?, sus compañeros le atribuyen, ¿cierto?, un liderazgo en el sentido de que sea el que lleve la voz, el que se haga cargo de algunas cosas, el que ordene, ¿cierto? Entonces esos son líderes informales, y líderes informales desde el punto de vista organizacional. Que es un tema que también puede ser sujeto de estudio, pero normalmente ese tema lo estudian básicamente las personas que se especializan en temas de comportamiento organizacional. Entonces nosotros lo vamos a entender como lo que se entiende, ¿cierto?, gestión. Los líderes son aquellas personas que poseen autoridad gerencial, pero como les dije, no necesariamente tiene que ser el gerente, pueden ser también otro tipo de personas con alguna posición dentro de la organización, que son capaces, o que tienen la capacidad de influir en otros para que estos se esfuercen voluntaria y entusiastamente para lograr las metas organizacionales. O sea, en el fondo estamos diciendo que los motiven, ¿ya? Pero no es solamente lo único que hacen. Los líderes se instalan frente a un grupo, y esto lo puse textual, como aparece en muchos textos, para tratar de explicarlo, para tratar de diferenciarlo con el concepto más antiguo. El concepto antiguo es de que el jefe estaba atrás de los trabajadores y lo empujaba. El concepto moderno es que el líder va delante de los trabajadores, para que lo sigan, ¿eh?, para mostrarle el camino, para ayudarle en ese tránsito incluso, ¿cierto?, facilitarle el camino, reducir los obstáculos. Ese es el concepto del líder. Por eso dice que se instala frente al grupo. En el fondo dice que va adelante. Algunos componentes que se han observado respecto al liderazgo. Capacidad para usar el poder del cargo con eficacia y responsabilidad. Bueno, estamos partiendo, ¿cierto?, diciendo que primero son jefes. Entonces, un jefe que solamente se basa, ¿cierto?, en su autoridad para hacerse respetar, por ejemplo, o para generar credibilidad a los trabajadores, y además, si lo usa mal, difícilmente pudiera, ¿cierto?, ser calificado como un líder por sus colaboradores. Segundo, capacidad para comprender que las personas tienen fuerzas motivadoras distintas y que varían con el tiempo y las circunstancias. Lo que decíamos en la presentación anterior. Tiene mucha relación con el tema del liderazgo también, esta capacidad de poder perdón, mucho parece, voy a tomar agüita. Tercero, capacidad para inspirar a los seguidores. Vamos a leerla completa y después vamos a tratar de explicarla. Pues los líderes suelen poseer un atractivo y carisma, cualidades que hacen surgir la lealtad de sus seguidores o lograr lo que los líderes esperan de ellos, ¿ya? Acá en esta frase dice hartas cosas. Habla de inspiración, habla de seguidores, habla de lealtad, atractivo, carisma. Cuando se habla de seguidores, no es porque sean personas que van, ¿cierto?, como ovejas atrás del que está a cargo, no, en el sentido de que normalmente se entiende por el seguidor, es como que el seguidor quiere ser seguidor porque siente que el que está adelante es que lo va a ayudar a llegar a alguna parte, ¿ya? Capacidad para inspirar.
para generar, ¿cierto?, esta percepción también o visualización por parte de los colaboradores de que esa persona es especial. Y no es especial porque físicamente sea de una forma o porque sea el que habla mejor. No, es porque dice y hace y es coherente, porque es ético incluso. También puede ser un elemento. Normalmente cuando caemos en el tema de la ética, se cuestiona mucho, ¿cierto? Se cuestiona por los colaboradores, por supuesto que van a cuestionar mucho las actitudes de quienes están a cargo. Cuando esas actitudes las observamos como que son coherentes, positivas, bueno, primero estamos hablando de personas humanas, entonces obviamente que no todos son, nadie es perfecto, igual pueden tener algún tipo pueden cometer errores, es parte de la actuación diaria. Las personas que son jefes son mejor remunerados, ¿cierto? Pero también tienen más responsabilidades. No es fácil, digamos, dirigir a otros. Entonces, este es algo que en el fondo como que se atribuye, ¿cierto?, a estos jefes para considerar los líderes. Y lo último está relacionado con el 4 con el punto 2, sobre la capacidad de generar un ambiente que contribuya al tema motivacional. El tema de la motivación es muy interesante cuando hablamos de liderazgo. Acá tenemos esto que intenta, ¿cierto?, hacer una comparación entre el administrador o el gestor tradicional y el líder. Entonces, el administrador tradicional es el que hace su pega, que es capaz tiene que planificar, fijar los objetivos, ¿cierto?, manejar los recursos, identificar problemas, resolver problemas. Normalmente lo hacen bien, aunque casi siempre son de forma muy reactiva, pero están para eso. En el fondo logran un orden, ¿cierto?, y previsibilidad en la complejidad. Manejar bien para lo que estoy a cargo. Pero además, si esa persona desarrolla, ¿cierto?, algunas cosas especiales, que hay algunos ejemplos, no significa que tenga que cumplir con todas las condiciones, pero por lo menos, ¿cierto?, aquellas cosas que son importantes respecto a lo que las personas consideran importante y también la empresa. Mostrar el camino, alinear a las personas en la dirección que se desea, que sea la organización, y que además, ¿cierto?, hacerles ver de que a la medida que ellos contribuyan a ello, van a ser también, no voy a usar la palabra recompensado, pero gratificado, ¿cierto?, de alguna forma. Es coherente, eso es importante, transmite valores, predica con el ejemplo, ¿cierto?, que es lo que todos deseáramos, tener, ¿cierto?, un jefe de ese estilo. Ese es un líder, genera contextos también de confianza. Generalmente cuando hay buenos líderes, es más posible que también se generen buenos ambientes de trabajo. Difícilmente, si hay un mal líder, va a haber un buen ambiente de trabajo. Bueno, eso está condicionado por otras cosas también, pero una de las cosas es la relación, ¿cierto?, con la persona que está a cargo. Esto es muy importante, me genera cambios. Normalmente, bueno, ya vamos a hablar, los grandes líderes que ha habido en las organizaciones, yendo ya a una cosa como más grande, normalmente han sido personas que han hecho cambios extraordinarios en las empresas, han cambiado los paradigmas de administración, los modelos, las reglas del juego, como se dice. Ahora, ¿qué actitudes no veremos en un líder? Inspirar temor, desconfianza, ¿cierto? Lo más probable que algunos de ustedes, ¿cierto?, los que tienen experiencia laboral, han trabajado alguna vez en empresas donde las personas le tienen miedo al jefe. O sea, difícilmente, en ese caso, podríamos decir que ese es un líder, la persona que administra basándose solamente en la autoridad que él tiene como jefe, como el que está a cargo. Si tengo desconfianza de la persona que está a cargo, difícilmente yo podría pensar que es un líder. Bueno, vamos a hablar ahora de algunas teorías
según el comportamiento del líder. Esta teoría es bastante clásica, tradicional, según el uso de la autoridad. Comportamiento del líder según el uso de la autoridad. Se refiere a que tanto si centraliza la autoridad, solamente toma las decisiones, o por el contrario, él está dispuesto a considerar a los demás, a ceder parte de su autoridad en el fondo, porque cuando yo delego autoridad estoy cediendo parte de mi autoridad. Es un concepto clásico, básico, digamos, no clásico, clásico y básico de gestión, que es lo que hoy día llamamos empowerment, pero siempre antes lo conocíamos solamente como delegación. O simplemente se involucra muy poco. De esa forma de verlo, hablamos de un líder autocrático, que también se conoce como autoritario, un líder democrático y un líder de rienda suelta, o líder que se conoce como laissez-faire, que significa dejar hacer. Bueno, obviamente estamos hablando, ¿cierto?, del uso de la autoridad. El autoritario autocrático es el que centraliza la autoridad, toma solamente en las decisiones. Él revisa y él decide. Limita absolutamente o casi toda la participación de los colaboradores. Él es el jefe, él manda. Yo tomo las decisiones. Porque es mi forma de ser, o a lo mejor pienso que nadie más va a ser capaz de hacer las cosas si no las hago yo. Y eso se acerca también bastante a esa percepción. El líder democrático, por el contrario, ¿cierto?, sí involucra, está dispuesto a considerar la opinión de los demás y hacerlas también parte de las cosas que se hace en la organización, y también dar retroalimentación. Es bastante participativo. Y por último, el líder de rienda suelta, conocido como líder laissez-faire, traducido como dejar hacer, se involucra muy poco, deja prácticamente que el grupo trabaje con completa libertad, ¿ya? Tiende a evadir responsabilidad por los resultados, una de las cosas, ¿cierto?, negativas de ese tipo de liderazgo. La segunda teoría es lo que se conoce como la rejilla gerencial de estos autores. Bueno, los nombres de los autores para que sepan quiénes son, pero en realidad esto no, en nuestras evaluaciones eso no tiene tanta importancia, digamos, quiénes son los autores de una teoría, porque nosotros vamos a hacer esto desde un punto de vista muy práctico. Lo importante de esta teoría, que estos fueron los primeros autores que hablaron de que habían líderes que tenían una orientación bastante marcada hacia las personas, y en contraparte habían otros que tenían una predisposición o afinidad muy marcada respecto a la productividad o al trabajo. Y en ese contexto, ellos formulan esta teoría, que se conoce como la rejilla gerencial, porque es una rejilla con cuadritos, que tiene 81 posiciones, pero que básicamente la importancia de la teoría no es saber, ¿cierto?, que el estilo del líder está acá, o acá, o acá, o acá, no. Porque eso en la práctica no sirve de nada. Pero sí, porque fue la primera teoría que habló de esta predisposición. Y eso en el fondo sentó las bases para entender de que el liderazgo también es de tipo situacional. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ver al final una teoría situacional, que hay distintos estilos de líder y que pueden servir más o menos dependiendo de la situación a la cual se enfrentan. Y esa situación puede tener que ver con las características de las personas, con las características del trabajo y con otras cosas que pueden ocurrir. Entonces, esa es la importancia de esta teoría. Ahora, ellos normalmente cuando uno estudia esto, se concentra en ver los puntos como extremos para tratar de entender, de acuerdo a la teoría, ¿cierto?, cuáles pudieran ser esas situaciones. Entonces, por ejemplo, en el punto 9.1, absoluto interés absoluto por la eficiencia y la producción. El otro extremo, que está acá arriba,
1.9, absoluto interés por las personas. Lo que interesa, ¿cierto?, son las buenas relaciones, estar bien con los demás, ¿cierto? Un trabajo bastante light, por decirlo de una forma. Punto 1.1 es el punto donde podríamos encontrar, estos son como los extremos, ¿eh? Aquel líder, ¿cierto?, se conoce como dirección empobrecida. A continuación hay otra lámina donde vamos a volver a conversarlo, ¿cierto? Dirección empobrecida, que es la persona que está a cargo, que tiene una visión muy negativa de todo. Piensa que las personas, es como la teoría X, las personas son flojas y difícilmente van a alcanzar la producción. Y además piensa que las personas son complejas, complicadas, y ¿qué sacamos con intentar motivarlo, con que tengan buenas relaciones? Porque al final igual van a tener problemas, una cosa de ese tipo, ¿se fijan? Entonces es como que no está ahí ni con la pega ni con las personas. Punto 9.9 es el ideal. Cuando se pueden efectivamente conciliar, ¿cierto?, el máximo interés tanto por el trabajo como por los individuos. Y un punto intermedio, que sería este que está acá en el medio precisamente, ¿ya?, donde sí, hay que hacer lo posible por conseguir buenos objetivos, productividad, pero ojo, no despreocupemos, ¿cierto?, a las personas porque son muy importantes también para la organización. Y eso está también explicado acá, es lo mismo. Dirección de tarea. Las personas, ¿cierto?, son lo mismo que las máquinas. Dirección tipo club de amigos. Tal cual, ¿eh? En los libros dice tipo cruz campestre. La producción es algo accesorio. Lo importante, ¿cierto?, es la relación entre las personas. Dirección empobrecida, lo que hablábamos recién. ¿Cierto? Es como una apreciación bastante negativa de todo. El conflicto es inevitable. Las personas son perezosas, son indiferentes. Es difícil lograr relaciones maduras. Dirección en equipo. La producción es algo consiguiente a la integración de la exigencia de la tarea y del factor humano con un sistema unificado de interacción. Punto medio. Hay que impulsar la producción, pero sin exceso. O sea, ¿a qué se refiere? No llegar al punto en que lo otro, que es la relación con las personas, pase a ser minimizado, porque no debe serlo. Hay que ser justo, pero firme, hay que dar algo, pero no todo. ¿Se fijan? Entonces, esta teoría básicamente, su principal aporte fue que reconoció que hay distintos estilos que se relacionan mucho con la forma que tiene de ser, en este caso, el director o el que está, el líder que está a cargo. ¿Ya? Profe, ¿y cómo podríamos definir a Jonathan Velázquez, por ejemplo, que ahora es el jefe de la CMDS y con lo que hizo? Es que justo estaba la noticia de la tele. ¿Cómo lo podríamos definir a él que se sentó a tomar asistencia, a despedir a mucha gente y todo eso? Yo diría que está actuando, ¿cierto?, en un entorno que tiene muchas más complejidades de la que él pensaba. De hecho, lo que hizo, que a primera vista uno podría decir, oye, que pintoresco, no sé, qué simpático, pero puede ser hasta algo ilegal lo que hizo, ¿cierto? Claro, si ahora estaban viendo los contratos de las personas y creo que efectivamente era algo ilegal. Por querer hacer algo bueno se echó al mundo encima. Lo que pasa Claro, es que toda la gente de la CMDS tiene un anexo de contrato que se les hizo por la pandemia, en donde se les autoriza el ingreso hasta las 9:15. Y lo que él hizo fue una vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores al exponerlos públicamente a través de las redes sociales. Y eso no se hace. Claro, como dice el profesor, él se está pegando a las promesas que hizo. Claro, él dijo, yo voy a sacar a los apitutados, no más los ojos, no más gente tomando té en la Muni, pero para poder llegar a ese resultado no puede hacerlo así de buenas a primeras, tiene que haber un proceso, una investigación y tú argumentar los motivos. necesitas un Claro. diagnóstico, siempre, siempre.
Y ahí el problema son los asesores. Yo necesito buenos asesores. Y porque él lo que hizo, él se embarcó, se hizo un problema, ¿cierto? Por su propia voluntad se hizo un autogol. ¿Ya? Por el populismo, porque al final y al cabo eso es Claro. como Yo para creo que ganar populismo claro. de la gente. Porque Porque podría haber que las tomado cosas- asistencia y haber mandado una carta así como de... Un como proceso, claro. claro, pero no así. No, haberlo expuesto por redes Bueno, sociales fue malo. eso demuestra, ¿cierto?, que la importancia también de la experiencia, ¿cierto? Sí. Eso iba a decir Sí, yo, si a la final, ¿qué más se puede esperar de esa persona si no tiene idea cómo ser alcalde? Po? No tiene idea, andaba pendiente de las redes sociales, era del plan 9, entonces no tiene ni un brillo. claro, lo que él necesita, digamos, para poder por lo menos ser eficaz, no voy a decir eficiente, pero por lo menos tratar de ser eficaz, de conseguir cosas, tiene que, uno que ya, yo creo que si que se dan cuenta, lamentablemente se dan cuenta a medida que se van tropezando. Pero si no quiere que su gestión sea de este tipo, tiene que buscarse buenos asesores para que lo vayan orientando, digamos, y no vayan metiendo las patas. Profe, entonces en este caso él atacaba como el 1.9, ¿no? El club de amigos, es lo que él atacaba, ¿no? ¿O no? Claro. Sí, pues tendría que ser Bueno, eso. Ahí yo voy a defender a claro. Jonathan Velázquez, Yo lo adoro, Yané, me encanta él. porque encuentro que tienen que tener un reloj de entrada y salida, independiente del contrato, pero hay algunas personas que yo he ido a la municipalidad y están tomando té, y la gente esperando afuera. Es una falta de Fumándose respeto un hacia la cigarro, gente. sí, es verdad. Pero es que eso es cierto, sí, eso es cierto, eso no lo niega nadie. De hecho, no sé, pues hay personas que se levantan a las 7 de la mañana para hacer fila. La municipalidad se supone que abre a las 8, por lo tanto a las 8 debieran atenderte. Y se ponen a tomar desayuno y la gente que está hace 1 hora y media esperando tiene que esperar además a que terminen de tomar té, si eso no se niega. Pero hay algo que se llama debido proceso. Y eso es un término legal que protege a los trabajadores. Y el alcalde está en todo su derecho de despedirlo, de amonestarlo, pero con el debido proceso. Si eso no lo niega nadie, Tenía si que está haber bien, amonestado a la lista de los que llegaron tarde, amonestar, pero en privado. claro. Sí. De hecho, venía entrando una señora y la apunta, y le dice, y ella también viene llegando tarde, y la muestran hacia la pobre Claro, señora. eso es Bueno, vulneración eso de los derechos fundamentales. También, ¿cierto? Hay cosas que, bueno, independientemente de la gestión que esté haciendo y los errores que pueda cometer, los aciertos que pueda tener en otras cosas, también hay que pensar en el tema de la cultura. Y bueno, la cultura organizacional, aparte de la cultura propia de nosotros, pues, si tenemos una cultura de forma de hacer las cosas, pero de las empresas pasa lo mismo, las empresas también tienen una cultura, pues eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, a veces, y esa cultura puede tener algunos temas que no son precisamente los que más deseáramos que ocurrieran. Pues sí, ustedes lo conocen, los que trabajan en distintas organizaciones, todas las organizaciones tienen su propia forma de hacer las cosas. Bueno, pero vamos a seguir con nuestro desarrollo de las teorías. Y ahora vamos a hablar de esta que habla de los líderes transaccionales y transformadores. Esta teoría, lo interesante que tiene es que tiene bastante que ver con cómo muchos ejecutivos, ¿cierto?, administradores se relacionan con sus trabajadores, particularmente en empresas privadas, podríamos decir incluso, ¿ya? Más que en empresas públicas, me refiero a donde se trabaja con metas, con objetivos y particularmente con metas. Pero los líderes transaccionales se reconoce como líder transaccional porque transa, pero en el sentido de que un buen líder transaccional sería aquel que es capaz de, primero, de ver, conocer a sus trabajadores, ver cuánto podrían lograr, ponerles metas, objetivos, ponerle metas,
incluso hasta podrían tratar de ayudarlo a conseguir esas metas, y se las consigue premiarlos. Premiarlos. Por eso se dice que este tipo de liderazgo está relacionado, está definido por una relación más bien de tipo de influencia económica. Se apoyan estímulos para motivar a los subordinados o colaboradores. Son muy buenos gestores, son negociadores y normalmente obtienen bastante fruto positivo de la relación que crean con sus colaboradores. Y tiene mucho que ver con, particularmente en muchas empresas que se mueven en el ámbito de trabajar en base a metas, donde la relación de influencia va mucho en ese sentido, mucho en ese sentido. Por eso se dicen como son líderes transaccionales. Algunos dicen que son líderes egoístas, algunos le dan ese calificativo, pero en la práctica hay muchos de este tipo, ¿ya? ¿Y son útiles a los fines de la empresa? Sí, sí. ¿Consiguen objetivos? Sí, también, normalmente. Y después están lo que se conoce como los líderes transformadores, que es como agregarle, ¿cierto?, a un líder, que a lo mejor podría ser un buen líder transaccional, pero además, si es capaz de generar otro factor adicional, que sería hacer sentir a las personas que además lo que están haciendo es algo importante, que puede ser importante para la organización, incluso para la sociedad, porque tienen un trabajo interesante, atractivo, que además genera cierto, como le decía, alguna cosa interesante para otros también. Se conocen como líderes de tipo transformador, porque normalmente son personas que pueden sacar incluso mayor esfuerzo que los líderes transaccionales. Bueno, apunta un poco a la motivación intrínseca también, lo que hablábamos antes. Son capaces de ser muy buenos motivadores. Y eso se conoce como líderes transformadores. ¿Ya? Transformadores. O sea, ahora, un líder transaccional podría ser un líder transformador o tener, sí, puede ser, ¿cierto? Estos son dos tipos de líderes, pero perfectamente hay personas que pueden, ¿cierto?, hacer algo muy bien y además generar otras cosas positivas también. Y después tenemos esta teoría del enfoque de la ruta meta, que esta es una teoría situacional. Hay varias teorías situacionales, nosotros vamos a ver esta, porque básicamente nos permite entender que hoy día también se reconoce que los líderes situacionales pueden ser bastante efectivos. Bueno, esta acá es más general, dice que los líderes efectivos esclarecen el camino, apoyando, reduciendo obstáculos y dificultades, proporcionando una buena dirección, mostrando la ruta. Es como el concepto del líder efectivo moderno. Pero además, esta teoría incluye, ¿cierto?, un elemento situacional, es decir, identifica 4 comportamientos de líderes. Alguno de ellos pudiera ser más efectivo, también dependiendo del tipo de situación. En algunos casos puede ser más efectivo tener un líder director, en otro caso un apoyador, o participativo, o un líder orientado a logros. Por eso se dice situacional. Y depende también, incluso hay una teoría que sería complementaria a esta, que además de esto habla de que también depende de la madurez de los colaboradores, de la madurez. Y habla de que la madurez de los colaboradores tiene que ver con qué tanto saben hacer las cosas y además si están dispuestos a hacerlas, lo cual le agrega un elemento aún más complejo a la teoría. Entonces, teoría situacional, un líder, ¿cierto?, puede ser de distintos tipos y pudiera ser más efectivo en una situación determinada, ¿ya? Para entender de que este también es un concepto en el fenómeno del liderazgo, en la dinámica del liderazgo. Bueno, aquí sale, digamos, las características básicas de... El líder director, ¿cierto?, es como muy tradicional desde el punto de vista de la gestión, que es muy bueno para planificar, organizar y para dirigir, coordinar, ¿cierto?, y controlar. Para algún tipo de actividades puede ser muy bueno. En otras a lo mejor se necesitan otras personas con otras características, porque deben generar otras cosas, ¿eh? Un líder apoyador
un líder participativo, que sería un líder como más democrático, ¿cierto? Mucho más democrático, y otro que está básicamente orientado a logros, en el buen sentido de la palabra, tal como dice acá, ponen metas desafiantes y además ayuda a las personas, ¿cierto? Estaría un poco también algo que ver con el líder transaccional, llevado, ¿cierto?, como a una exigencia mayor. Ah, profe, pero Esto, entonces disculpe, en el último que mostró es igual, no, en los líderes es el que hizo orientado a logros, porque usted ahí dice, establece metas desafiantes y espera que los colaboradores desempeñen su más alto nivel. O sea, él igual ayuda a que lleguen a ese alto nivel o está exponiendo la máquina todo el tiempo, eso es lo que no me no, quedó claro ahí. ayuda. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que su paradigma o su modelo va orientado a conseguir objetivos, pero no es que solamente, ¿cierto?, los plantee y espera que se consiga. No. En los cuatro tipos de líderes que aparecen acá, ellos están, digamos, involucrados. Lo que pasa es que tienen una forma distinta respecto a cómo dirigen. ¿Ya? Eh, En su sí, opinión, eso. profe, ¿cuál sería el ideal para una empresa? Chuta, es que depende de la depende del tipo de organización, como te decía, pues, y depende también Debería de de la tener de cultura todo un organizacional. poco, de todo un Claro, poco. sería lo ideal que fuera un líder que tomara buenas decisiones, que tuviera la mejor, más que hablar de que uno de estos es el mejor, pudiéramos tratar de encontrar como un traje a la medida para cualquier empresa. Sería un líder, ¿cierto?, que tenga de todo un poco, como decías tú, o sea, que conociendo bien la organización, su visión, su misión, sea capaz de internalizar eso en los trabajadores, que tenga habilidades blandas, buen comunicador, ¿cierto? Que genere motivación, que sea creíble, es como ponerle todas las cosas positivas que queramos. Eso no lo vamos a encontrar seguramente en una sola persona. Por lo tanto, lo más probable es que encontremos muy buenos líderes, pero no el líder perfecto. Podemos tener buenos líderes, pero no la persona, digamos, ideal respecto a que tenga todos los atributos o cualidades que deseáramos que tuviera. Eso en forma práctica, ¿no? Las teorías nos sirven para entender, ¿cierto?, cómo se estudia el liderazgo y qué cosas efectivamente me pueden servir si algún día llego a ser jefe, para ser jefe, y en otras para entender cómo se dan estos fenómenos en la organización. ¿Ok? Bueno, acá esto que está acá, Ok, fíjese, profe. esto es del fin del siglo XX, donde se hablaba del modelo para el siglo XXI del liderazgo, ¿ya? Y la verdad es que todas estas cosas son las cosas que se han ido dando en los últimos años, las últimas 2 décadas, ¿cierto? El concepto de ser jefe o gerente al concepto de ser líder, de control excesivo a empoderar, dar más autonomía, dirigir con valores, desarrollar los equipos de trabajo. Es como la administración antigua a la administración moderna, en el fondo. Buscar el compromiso, servicio al cliente. ¿Se fijan? Estas son como las cosas que hoy día nosotros conocemos en la administración. Aprendizaje continuo también. Hoy día también eso es una cosa que se estudia mucho, que es las organizaciones aprendientes, que las organizaciones tienen que ser capaces de estar constantemente haciendo revisiones y aprender tanto de los fracasos, ¿cierto?, y de los triunfos, para cada vez ser mejores. Esto también, ¿cierto?, tener un enfoque amplio, mi comunidad, mi sociedad, mi mundo. Esto se viene hablando, ¿cierto?, hace varios años, porque el enfoque antiguo era este, pues yo en mi organización. El enfoque moderno es que las empresas ve, por ejemplo, la sustentabilidad, quizás los días, ¿cierto?, que la empresa les tiene que ir bien en lo económico, pero además tiene que preocuparse de la sociedad, del tema de la contaminación, o sea, son hartas cosas. Ese es el concepto moderno y que tiene que ver precisamente con el liderazgo del siglo XXI.
Una cosa importante, por último, para terminar, esto que aparece acá. Una cosa importante de los líderes es hacer crecer a otros líderes. Es crecer a otros líderes. Pasar, este es con una posta, ¿cierto? Pasar el bastón. A eso se refiere este monito que está acá. Bien, con esto terminamos entonces la clase de hoy día. La próxima semana vamos a conversar de otros temas que están totalmente relacionados. Vamos a hablar de la cultura organizacional, del clima organizacional, el tema del conflicto. ¿Ok? Ya, profe, Entonces buenas noches. mañana a las 10, a las 10 yo les voy a mandar el caso, que es sobre planeación estratégica, sobre lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Conversamos algo el jueves y básicamente todo lo que vimos el viernes. Y van a tener plazo para devolverlo hasta el día domingo, pero hasta las 12 del día, ¿ya? Porque esto no es para que estén 2 días con esta cuestión. Es básicamente para que también las personas que trabajan lo puedan hacer en la tarde, para ese tipo de facilidades, o el domingo, levantarse el domingo en la mañana, ¿cierto? Y lo hacemos con calma. Ah, qué bueno, profe, gracias igual por eso. ¿Ya? Así que yo a las 10 mañana les mando el casito, ¿ya? ¿Ok? Chao. Profe, Muchas gracias. Sí, sí, algo venía a preguntar algo. mañana igual, ¿usted va a pasar materia, alguna cosa? No. Ah, ya, que yo a las 10 tengo el Solamente, antígeno por la empresa. ¿ya? Entonces, quizá no alcanza a conectarme por eso. No, pues si no va a haber clase, pues voy a mandarlo por correo, Ya, así que lo puede hacer en la tarde o el domingo en la mañana. buena. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Listo, ya. Chao. Buenas noches. Ya, profe, buenas Chao. noches. Gracias. Buenas noches, Buenas gracias noches, compañeros. Profe, Buenas noches, buenas profe. noches. Chao. 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 Chao.